Varios temas queremos conversar hoy con el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro. Queremos hablar de las actividades del Papa en Brasil, del caso de John O'Reilly, también de la marcha que se está desarrollando en favor de la legalización del aborto en Santiago. Nos acompaña Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal. Jaime, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hablemos en primer lugar de lo que está haciendo el Papa en Brasil. ¿Hay un mayor esfuerzo, un mayor énfasis por poner la prioridad en los temas sociales, en los temas de pobreza, antes que en los temas de moral sexual? Bueno, independientemente de la agenda, la sola presencia del Papa Francisco en la Iglesia, no solamente en esta actividad, es ya un aire nuevo importante para la Iglesia, que se está reflejando no solamente en el encuentro con los jóvenes, sino también en distintas medidas, en sus prédicas, en su palabra, en sus reuniones con distintas instancias de la curia romana y también con los episcopados latinoamericanos. En el caso de la agenda pública específicamente, indudablemente el Papa Francisco lleva la agenda latinoamericana. Él fue parte de la quinta conferencia Aparecida, que de algún modo va definiendo el camino de la Iglesia en este continente. Por lo tanto, los temas de la pobreza, de la marginación, de la drogadicción, que tocaba ayer en su reunión con las comunidades afectadas por esto, el tema de la salud, de la miseria, y hoy día lo que le tocaba a los jóvenes en relación a las exclusiones, son temas propios que él ha vivido además en Buenos Aires, en su contacto con la Villa Miseria. ¿Y qué tanto influye eso precisamente? Que haya ahora un Papa argentino, latinoamericano, que ha trabajado en contacto muy directo con la pobreza, más probablemente más directo que papas anteriores. En el trasfondo está un Papa que recuerda a los peregrinos, a los fieles, que el centro de su ministerio es anunciar a Jesucristo. Es un Papa que de algún modo podríamos decir está alertando contra la papolatría. Yo creo que al Papa no le gusta que griten viva el Papa. Él prefiere que griten viva Jesucristo, y lo ha recordado hoy día en su mensaje a los jóvenes. Y ese centrar la vida de la Iglesia en Jesucristo tiene inmensas repercusiones. Nos pone un desafío enorme, porque la gente va a buscar al Papa Francisco ¿a dónde? A nuestras parroquias, a nuestros colegios. ¿Y está a la altura la Iglesia Católica chilena, cree usted, ese desafío? Está en camino, está en camino. La austeridad del Papa, la sencillez, el modo de testimoniar en Jesucristo es sin duda una cuestión básica en la Iglesia, pero no siempre la relación con el poder nos ha hecho bien y la hemos llevado de la mejor forma. Eso está en el fondo de los abusos, de todo tipo de abusos, y sin duda una enorme cantidad de aprendizajes que tenemos que asumir. Hoy, de hecho, el Arzobispado de Santiago ha comunicado un nuevo caso de abuso sexual. ¿De qué se trata? ¿Qué medidas han tomado al respecto? Es un caso de un sacerdote de la congregación Misionero de San Francisco de Sales. Hace poco tiempo se había anunciado un caso anterior en esta misma congregación. Es una congregación muy pequeña, y muy lamentablemente 2 personas que han sido superiores en la congregación aparecen culpables de este tipo de delitos. Para Roberto Salazar se ha impuesto la pena perpetua de dimisión del Estado clerical y también de su instituto religioso. Él puede apelar en 60 días ante el Vaticano. ¿Cuántos casos se acreditaron y quiénes, que las víctimas eran menores de edad? No, la información de la que disponemos es la que ha entregado el Arzobispado de Santiago, al menos un menor de edad. Perfecto. Ahora, también ayer se conoció el hecho de que será formalizado por presuntos abusos sexuales contra 2 niñas, John O'Reilly, quien fuera vocero de los Legionarios de Cristo. ¿La Iglesia Católica está colaborando de alguna manera en su defensa judicial? ¿En qué sentido? En la defensa judicial, en pagar su abogado, etcétera. Claro, este es un tema que está manejando su congregación, los Legionarios de Cristo. Se realizó una investigación canónica conforme prescribe la Iglesia, y entiendo que también ellos están dispuestos a colaborar con la justicia, lo han señalado públicamente el abogado de la congregación, y esto se realiza a partir del momento de que se le formalice. Solamente para aclarar el tema de la defensa, los legionarios, por lo tanto, sí, y eso está considerado por la Iglesia, pueden pagar el abogado y hacerse cargo de la defensa del sacerdote, ¿no? Claro, él está en su derecho, como todo chileno que se considera inocente mientras no se compruebe lo contrario. ¿Qué pasa con la investigación canónica en este caso? Bueno, la investigación canónica se realizó conforme a lo que establece el ordenamiento canónico en la Iglesia. Se enviaron los antecedentes a la Santa Sede. Entiendo que esos antecedentes regresaron para que fueran complementados por el Arzobispo de Santiago. ¿Y eso en qué fase, cuándo habría una resolución al respecto? Lo desconozco.
Es una materia que no conocemos en la Conferencia Episcopal y que es parte de la prudencia con la que se investiga, precisamente para cautelar siempre el bien de los supuestos menores abusados. ¿Depende solamente del arzobispo de Santiago las resoluciones que se tomen ahora? Es que la investigación fue concluida, la investigación preliminar que hicieron los legionarios. En este momento lo que está haciendo el arzobispo es encargando una indagación complementaria. Faltaron algunos datos que él está instruyendo. ¿Eso se maneja de manera absolutamente independiente al proceso judicial en los tribunales del crimen o se prefiere esperar que haya una resolución de los tribunales en este caso antes de dar a conocer la resolución canónica? Ha habido casos con distinto modo de proceder, pero la norma ha sido, cada vez que hay una novedad significativa en el ámbito civil, se adhiere a la investigación canónica y se envían los antecedentes a Roma, donde habitualmente ya se encuentran. John O'Reilly era probablemente uno de los sacerdotes de mayor perfil público en Chile, muy conocido como vocero de los Legionarios de Cristo, además comentarista en televisión, etcétera. ¿Qué tanto afecta al prestigio y a la imagen de la Iglesia un caso como este? Afecta indudablemente por su exposición pública, pero lamentablemente cuando hay sacerdotes o clérigos con una figuración mediática, eso causa mucho más revuelo y eso tiene una complejidad mayor porque independientemente de quién sea el presunto agresor, en este caso no hay nada comprobado hasta el momento en ninguna de las esferas, desconocemos la investigación canónica, pero lo que nos ha pedido primero el Papa Juan Pablo II, luego Benedicto XVI y lo ha hecho suyo también el Papa Francisco, es tener una primera y radical preocupación por las víctimas y en ese sentido pensar en una presunta víctima, poniéndonos en el lugar de él o de ella, de su familia, del dolor inmenso que le ha significado esto, en muchos casos también revivir heridas que han destruido familias y heridas que muy probablemente no van a tener curación jamás. Pensar que un abuso es más grave porque lo comete un sacerdote con relevancia mediática, yo creo que es bastante injusto para las víctimas. ¿Y la Iglesia Católica está haciendo algo por las presuntas víctimas en este momento? Claro, al menos desde el año 2011, en que se actualiza el protocolo del año 2003, hay una creación sucesiva. En este momento toda la diócesis de Chile cuentan con una unidad mínima de acompañamiento a las víctimas. Pero en el caso específico de las víctimas que denuncian haber sido abusadas por John O'Reilly, ¿hay algún acompañamiento de ellas? Lo desconozco porque eso forma parte en el fondo es una responsabilidad que le corresponde a los legionarios de Cristo. La Iglesia pide que las congregaciones donde hay una denuncia de este tipo se pongan en el lugar de las víctimas, les ofrezcan acompañamiento psicológico, espiritual, lo que corresponda, y en primer lugar no las desacrediten, porque aquí en el fondo estamos ante una investigación ante la cual evidentemente yo no puedo presumir culpable al involucrado, pero tampoco puedo presumir mentiroso a quien denuncia. Ahora, ¿qué le parece, por ejemplo, que en entrevistas de prensa, precisamente hablando de este tema de desacreditar, John O'Reilly haya dicho, por ejemplo, que la niña de 6 años, que es la denunciante, buscaba cariño de una forma loca, o que haya dicho que la madre de la niña era conflictiva? Sí. Hemos tenido de ese tipo de desacreditaciones variados y todos lamentables episodios, ¿no? En este momento no es ni la vestimenta, ni la situación, ni la edad, ni las condiciones, circunstancias que justifican en ningún tipo un hecho de esta naturaleza. El caso particular de John O'Reilly lo verá en la justicia, en la canónica y la civil. Desconozco los procedimientos, los detalles de estas investigaciones, pero la práctica nos ha demostrado en los casos que reitero, muy lamentablemente tenemos en la Iglesia Católica en Chile, que cada vez que entramos a esta reflexión, desacreditando a los denunciantes, desacreditando a las víctimas, hacemos un flaco favor a lo que nos pide el Papa y a lo que nos pide la Iglesia. ¿Fue imprudente, por lo tanto, fue contradictorio con lo que pide el Papa John O'Reilly al hacer estas declaraciones? No es lo que se nos pide desacreditar a las víctimas, en ningún caso. El hecho de que él, O'Reilly, haya sido el mayor defensor público de Marcial Maciel en Chile, ¿fue un error? Claro, él y muchos otros legionarios, en su momento, con la información de la que disponían, señalaban aquello que estaba, de lo cual dominaban. Por lo tanto, es un poco injusto también evaluarlo hoy a la luz de la información que conocemos hoy. Por lo tanto, claro,
probablemente este es un discernimiento que tiene que hacer el mismo en conciencia. ¿En qué estatus están hoy los legionarios de Cristo en Chile? ¿Cuál es su nivel de autonomía o el nivel de intervención con los que están después de lo ocurrido con Marcial Maciel? Bueno, ellos son una congregación religiosa. Entiendo que el superior provincial tiene contacto con los obispos de la diócesis donde están presentes. No hay ninguna situación anómala fuera de esta intervención que ya conocemos y que fue de hace unos años a nivel mundial. Que es la intervención a nivel del Vaticano. Exacto. Hoy, otro tema que queríamos conversar con usted, Jaime, se está desarrollando una marcha por el aborto con cientos de personas que piden que se legalice la interrupción del embarazo. ¿Cómo reacciona la Iglesia Católica frente a esa petición? Más que frente a la petición, la Iglesia ha sostenido siempre, conforme a los valores del Evangelio, una promoción y defensa de la vida y de la dignidad de la persona humana. Desde su muerte, durante toda la vida y hasta su muerte natural. Habitualmente se enfocan solamente en el momento del nacimiento y el momento de la muerte, pero hay una frase entre medio que es durante toda la vida, y muchas veces se caricaturiza a la Iglesia en esto, en el sentido de que en vez de no somos un movimiento pro vida, somos un movimiento pro parto. La defensa de la vida también significa defender las condiciones dignas para que un niño llegue a una familia, tenga una familia básica, tenga una vivienda digna, tenga oportunidades de educación digna y de calidad y con acceso equitativo, tenga oportunidades de empleo sus padres y pueda desarrollarse como persona. Hay un caso que ha sido evidentemente muy dramático para todo Chile, que es el caso de esta niña de 11 años violada, abusada y que debe cursar un embarazo. La Iglesia Católica pone el bienestar de ese feto, de ese ser humano en gestación que ella lleva, por sobre el bienestar psicológico o médico de esa niña. A ver, el bien es la vida de las dos personas, la vida digna de ambos. El que está esperando, el hijo que está por nacer, es la más inocente de todas las vidas, y sin lugar a dudas no es cristiano buscar una solución a una muchacha que ha sufrido mucho, que sigue sufriendo. Mientras más expuesta está, más sigue sufriendo, mientras más se le convierte en ícono de causas determinadas también. Exponerla a ella, ¿cierto?, a este flagelo, a este doble abuso, y no abordar los temas de fondo que están que explican su violación, que explican la agresión de una persona. Yo creo que es rehuir la causa. Y si la recomendación psicológica y médica en casos como este fuera interrumpir el embarazo por el bienestar de esa niña, que es una víctima inocente, ¿aún así la Iglesia Católica no lo considera como una opción viable? No, hay excepciones que están fundadas más bien en alguna acción médica para salvar la vida de la madre, que tiene ese propósito y que sin quererlos comporta necesariamente la muerte del ser humano en gestación. ¿Y eso no debería estar mejor especificado en la ley actual chilena? Porque la ley chilena es tremendamente a rajatabla, digamos, impide cualquier norma. ¿No sería mejor una redacción más clara que permitiera más explícitamente lo que usted dice? Bueno, eso perfectamente pueden hacerlo los legisladores. Y la Iglesia no es colegisladora, respeta su autonomía. A las personas católicas y a la persona de buena voluntad, la Iglesia cumple con iluminar desde el Evangelio, pero no es ninguna imposición. Pero la Iglesia Católica no estaría en contra de una legislación de aborto terapéutico en los términos en que usted la ha descrito. Es que la sola expresión de terapia es bastante contradictoria, porque el aborto entendido como la muerte de una persona no es medicina para nadie. Es una situación excepcional que la posición de la Iglesia la conocen los parlamentarios, la Comisión de Bioética le ha explicado muchas veces, pero es complejo legislar a partir de excepciones. Por lo tanto, y por lo demás, muchas veces los argumentos que se dan en este tipo de marchas pro aborto no tienen que ver con situaciones excepcionales, más bien argumentan otros pretendidos derechos reproductivos y sexuales. Sí, claro, de hecho la marcha de hoy es derechamente para pedir la legalización del aborto como un derecho de la mujer, que es evidentemente una petición distinta a la del aborto terapéutico o en casos de violación. Claro, que también quisiéramos ver a los legisladores muy preocupados para que el abuso sexual, para que la violación de menores de edad estuviera en su agenda, porque aquí hay un tema social de fondo que es muy gravitante, en el que la misma Iglesia está acompañando con las pastorales de acompañamiento a los jóvenes y a los niños vulnerados, pero la realidad de fondo es una niña que ha sido
que ha sido agredida, que sin lugar a dudas no es el mejor de los escenarios para tener un hijo. ¿Qué pasa en el caso de los fetos que son inviables? Por ejemplo, un feto que no tenga cerebro y que es absolutamente un hecho que ese feto no va a poder vivir fuera del útero materno. ¿En esos casos también la Iglesia Católica se opone a la posibilidad de interrumpir ese embarazo? Es que esos casos abarcan márgenes muy diversos y matices. Específicamente por ese caso, digamos, de un feto que médicamente esté comprobado que es inviable, que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero materno, por ejemplo, por no tener cerebro. La mayoría de esos casos la ciencia médica y la naturaleza lo resuelven mucho antes de que sea un tema legislativo y un tema de una decisión ética. Pero hemos visto casos en que efectivamente mujeres deben continuar con ese embarazo por un tiempo importante sabiendo que ese embarazo no tiene ninguna finalidad. Y muchos casos en que lo han hecho, lo han llevado a término. Ha habido un grupo importante de personas, de profesionales, de amigos, de familiares acompañándolo, y conocemos muchos testimonios de personas para quienes esto ha sido un proceso inolvidable en su vida y que finalmente terminan asumiendo una experiencia sanadora y recuperadora. Pero esa no debería ser decisión de la propia madre en un caso como este en que no se está defendiendo ninguna vida, porque no hay una vida viable en el caso de ese feto. ¿No debería ser la madre la que toma la decisión de continuar o no con ese embarazo? Claro, lo que la Iglesia dice que en ningún caso debería ser un externo, un profesional, un médico. Evidentemente la madre es muy importante aquí. Pero nosotros sabemos lo que pasa con una madre cuando está a punto de tener un hijo. No es solamente su bienestar el que está en juego, y no es solamente el sentimiento de su propia seguridad el que está puesto sobre la mesa. Por lo tanto... Claro, pero en este caso estamos hablando, insisto, de una vida que lamentablemente no es viable. Claro. No es un caso de un embarazo en que se está esperando un hijo que su vida vaya a ser viable fuera del útero. Ha habido lamentablemente definiciones de viabilidad que rayan en un aborto encubierto, y que en el fondo es que es inviable en un niño con síndrome de Down. No, por supuesto que no, es un caso completamente distinto. Un niño con síndrome de Down, claro, por supuesto que no es inviable. Por eso, habitualmente son casos diferentes. Lo que ha ocurrido en otras legislaciones es que una pequeña excepción de este tipo, ¿cierto?, termina fundamentando y dando margen para que una legislación se explaye, ¿cierto?, y abarque casos que son francamente inadmitibles. En opinión de la Iglesia Católica, una mujer que decide abortar, que aborta, ¿comete un crimen y debe ir a la cárcel por ello? A la Iglesia no le corresponde establecer ni penas, ni en el fondo no tenemos una ley. Moralmente, ¿cierto?, el aborto es un crimen, y por lo tanto una persona que incurre un aborto está en pecado. El problema es si eso es lo fundamental desde la Iglesia. Lo primero en la actitud de Jesucristo es la acogida, ¿cierto? Jesucristo no se puso a decirle a cada uno de los pecadores con los que se encontraba cuál era la lista de sus pecados. Primero los acogió con misericordia, primero los escuchó, fue a cenar con ellos. A los que querían apedrear a la mujer adúltera les dijo: el que esté libre de pecado, agarroje la primera piedra. Por lo tanto, la primera actitud cristiana siempre es una actitud de misericordia. Lamentablemente, en otros momentos de la historia de la Iglesia ha sido no la misericordia, sino la bofetada, la marginación, el alejamiento de las personas que algunos nos arrogamos la voluntad de decir: estos están dentro y estos están fuera. Estamos en época de elecciones, faltan poco para las elecciones presidenciales. El hecho de que un candidato apoye la legalización de algún tipo de aborto, o al revés, que se muestra en contra, ¿debe ser un factor que un católico debe tomar en consideración a la hora de votar? En primer lugar, la Iglesia no está para evaluar candidaturas. No es el evaluador moral de las candidaturas, no es tampoco un colegislador ni un fiscalizador. ¿Pero debe ser un factor a considerar por un católico? O sea, una persona católica que siente el deber de actuar en conciencia frente a una cuestión tan importante como es sufragar en una elección parlamentaria o presidencial o municipal, evidentemente va a iluminar en conciencia y va a hacer un discernimiento. Lo que se pide para los católicos es un discernimiento. Ese discernimiento es libre. Nosotros disponemos del Evangelio, disponemos de la doctrina de la Iglesia, de lo que han enseñado los papas, de lo que enseñan nuestros obispos, pero evidentemente eso no es una camisa de fuerza para que las personas se sientan evidentemente ¿Pero el tema del aborto debe ser parte de ese discernimiento? Es, como decía usted en la primera pregunta, ¿no?, es una de las materias.
parte de la vida digna es el derecho a la vida de la persona que está por nacer, pero hay otras tan importantes como el aborto, como son la equidad, como es la superación de las desigualdades, que también le preocupan a la Iglesia. Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más aquí en Resumen Ejecutivo.